Para responder esta pregunta, tomamos como contexto una noticia publicada en lainformación.com el 8 de octubre de 2015 que se llama Bogotá tiene 125 asentamientos informales con 230.000 habitantes. Aquí hay cifras interesantes y otros datos que nos suministran. Si desea repasar el texto, puede pausar el video ahora. Muy bien, ahora sí, la pregunta. La mayoría de las personas víctimas del desplazamiento forzado que llegan a las ciudades se ubican en asentamientos informales. ¿Por qué? Pues muy bien, recordemos entonces que en el texto sí nos dicen que allá en estos asentamientos informales, el 65% de estos asentamientos cuenta con población desplazada por el conflicto interno. ¿Listo? O sea que muchos, en este caso la mayoría de los desplazados por la violencia, llegan a vivir asentamientos informales. Y la pregunta es, ¿por qué llegan a vivir ahí? Vamos a descartar inmediatamente la opción D, que porque están más cerca de sus sitios de trabajo y recreación. Comprendamos que las familias víctimas de desplazamiento, los desplazados por la violencia, son personas que han perdido su trabajo, su actividad productiva tradicional al desplazarse de donde la ejercían. O sea que muy probablemente lleguen a la ciudad desempleados. No tienen un sitio de trabajo, llegan a rebuscarse. En la informalidad, sí. ¿Por qué? Porque no están preparados para ejercer una labor dentro de las oportunidades laborales que ofrece la ciudad. Y la recreación pasa a ser una necesidad que pocas veces se logra satisfacer en las personas víctimas de desplazamiento que pues obviamente llegan en condiciones de pobreza. Entonces no es cierto que vivan por allá en esos asentamientos para estar más cerquita del trabajo y de la recreación. Hay un punto histórico donde efectivamente en medio de la industrialización sí se desarrollaron algunos barrios en torno a las primeras fábricas que hubo en Bogotá, como la cervecería, pero esa es parte de la historia. En la actualidad no es para estar cerca del trabajo. Descartada la opción B, pasemos a descartar la opción D. No es cierto que las alcaldías, voy a ponerle una X para que no nos confundamos. Muy bien, no es cierto que las alcaldías hayan determinado que los desplazados tienen que ir a vivir en asentamientos informales en el plan de ordenamiento territorial, el famoso POT. Pues si bien en un municipio es la entidad llamada Consejo Municipal la que establece el ordenamiento territorial, pues la alcaldía está ahí en la administración también, pero las alcaldías no pueden segregar espacialmente a la población diciendo que por una condición social hay algunos que pueden vivir en una zona o en otra. Sencillamente, un plan de ordenamiento territorial puede influir en estratificación y ya las personas, según su capacidad adquisitiva, deciden si les alcanza para ir a vivir en determinado estrato, pero no es que la alcaldía diga, ah, si es desplazado tiene que ir a vivir a un asentamiento informal. No, no es cierto. Muy bien, vamos a descartar la opción C, que parece muy llamativa, ¿no? Los desplazados llegan a vivir en asentamientos informales en las ciudades porque están más cerca del ambiente rural, como los asentamientos informales generalmente están ubicados en las periferias, en las zonas periféricas de la ciudad. Están más cerca del ambiente rural y la naturaleza al instalarse allá en esas zonas periféricas. Pues no, esto sería como decir que, pues como el desplazado en su mayoría viene del campo, está acostumbrado a tener un ambiente rural ahí en contacto con la naturaleza, entonces van y viven allá en esos asentamientos porque allá están más cerca de la naturaleza. No es por eso. Aunque suene duro reconocerlo, aquí la respuesta correcta nos deja una gran reflexión. Llegan a los asentamientos informales porque estos terrenos de estos barrios
son acordes con su capacidad de pago. ¿Qué significa? Como vienen con poco dinero o sin dinero, podemos afirmar que los desplazados por la violencia viven en la ciudad, en esos asentamientos, porque no tienen plata para vivir en un mejor lugar. A veces nos cuesta trabajo reconocer desde nuestra posición que hay personas que están viviendo en condiciones de riesgo, en condiciones informales, en casas que no cumplen con las condiciones que hasta se ven feas, no porque quieran, sino porque no tienen plata para más. Los desplazados llegan pobres, la inmensa mayoría, a vivir en asentamientos urbanos porque es lo único que pueden comprar dentro de una ciudad, un terreno barato en condiciones informales. Si marcaste la opción A, marcaste la respuesta correcta.